Debo decir lo primero que doy gracias a Dios, permitirme la oportunidad de estar en este justo momento de la vida del país, a expresarme con toda la tranquilidad, pero también con toda la firmeza que me ha caracterizado. Estoy en el Congreso producto de un esfuerzo social y político que el país lo conoce. Vengo de un barrio popular de la ciudad de Cali, del barrio San Marino, donde persisten las grandes dificultades, la falta de escuela, la falta de derechos, de empleo, la falta de... Y que producto de la lucha diaria y de la necesidad de darme muchas respuestas en mi vida, llegué al Congreso después de pasar por el... Ni nunca quise ser guerrillero, como así lo quiso hacer ver el expresidente Uribe. No pudo, ni con montajes que se hicieron desde su gobierno, ni desde acciones que desde su gobierno se orientaron para asesinarme. Y hoy estoy aquí como un ciudadano. Y a mí no me pueden calificar de guerrillero. A mí me pueden calificar de que vengo de un barrio humilde, sí. Me pueden calificar que vengo de padres campesinos, sí. Me pueden calificar que he sido irreverente y que me he opuesto a la tragedia que ha vivido mi país, sí. Y eso me da la autoridad moral para estar aquí sentado y hablarle al país. No a esta comisión, hablarle al país. Aquí el uribismo, en este momento y todos los días de su vida, le hacen un juicio a las guerrillas de Colombia. Válido tal vez ese juicio. Yo los podría acompañar en muchos de los juicios que le hacen a la guerrilla colombiana, a las guerrillas colombianas. Pero lo que no puedo compartir es el doble discurso del uribismo en esta comisión. Y es que califican de lo peor a los guerrilleros que están sentados y le hacen oposición al presidente Uribe, al presidente Duque, pero los guerrilleros que se pasaron para el Centro Democrático sí son buenos guerrilleros. Y me refiero a Rosenberg Pavón, funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Ever Bustamante, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Eduardo Chávez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Pero esa guerrilla es la que les gusta, la que trabaja para ellos, la que trabaja con ellos. Entonces, el país debe conocer esa doble moral que el uribismo tiene, ¿sí? Cuando les interesa un tipo de guerrillero, lo cogen para que trabajen con ellos y mostrarlos ante el mundo con otra cara y con otra identidad. Pero cuando necesitan otro tipo de guerrilleros para destruir e incendiar el país, ahí se hablan de los crímenes atroces. Entonces, eso es lo primero que yo quiero plantear en esta discusión. O sea, ustedes, el Centro Democrático, en su partido, tienen guerrilleros, exguerrilleros, que también participaron o de manera directa o indirecta en crímenes en este país. Y eso el país lo debe saber. Ustedes nos cuestionan a nosotros, a muchos de nosotros, congresistas, porque acompañamos la paz. Nosotros acompañamos la paz, no acompañamos a las FARC. Y acompañamos la paz porque después de 200.000 muertos, producto del conflicto armado de este país, de 80.000 desaparecidos, de más de 20.000 líderes sociales asesinados, de más de 9 millones de desplazados, ¿qué camino tenemos que coger? ¿Mantener este país en guerra o buscar la posibilidad de una paz que nos permita reconciliarnos y terminar de una vez por todo el derramamiento de sangre de este país? Pero lo que ustedes, uribistas, no le cuentan a este país de esta comisión es que las mayorías del Senado, del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U y hasta del Partido Liberal, que hoy los apoyan en su gobierno duquista, son los mismos que votaron la paz conmigo. ¿Por qué no se refiere, senadora Paloma Valencia, y lo digo con el mayor de los respetos, a senadores de esta comisión que en su mayoría hoy están abrazados con ustedes, apoyando al presidente Duque? Todo lo que nos endilgan a nosotros, porque fue el mismo voto, el voto del Partido Conservador fue el mismo voto del Polo Democrático para acompañar la paz. El voto de Cambio Radical fue el mismo voto para acompañar la paz. Entonces ustedes aquí son selectivos
que somos cómplices de las FARC, pues no. A mí me duele lo que hizo las FARC en este país y me duele lo que reconoció Julián Gallo, porque aquí no hay muertos buenos ni malos. Y lo único que hay son víctimas de una tragedia que tenemos que superar. Nos duele la muerte de Álvaro Gómez, pero nos duele también la muerte de Carlos Pizarro, de Jorge Eliezer Gaitán, de José Antequera, de los magistrados del Palacio de Justicia. Pero de la misma manera nos duele la muerte de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños que siguen muriendo por desnutrición en este país. Y a eso es a lo que nosotros le apostamos. Le apostamos a la paz con derechos. Le apostamos a acabar la guerra. Y claro que eso que ha dicho el señor Julián Gallo, pues claro que tiene que dolernos. Como nos va a doler cuando inicien en la justicia transicional de la JEP a confesar las violaciones a los derechos humanos para con nuestros niños, cuando empiecen a confesar los secuestros, las tomas de pueblos, y cuando empiecen a confesar todos esos hechos terribles y desafortunados para el país. Pero debo confesar que lo que nosotros queríamos al acompañar al presidente Juan Manuel Santos, presidente por demás, Juan Manuel Santos, que lo puso el uribismo en este país, no se olviden de eso. Al señor Juan Manuel Santos lo impuso el uribismo en este país, con todas las trapisondas que históricamente ha cometido el uribismo para mantenerse en el poder y llenar de miseria y de tragedia a nuestro pueblo. Es muy importante que las FARC confiesen todos sus crímenes y respaldo, señores del Centro Democrático, esa actitud de ustedes vehemente para que las FARC vayan a la JEP y lo confiesen todo. Hay un proceso y en ese proceso se conocerá la verdad, porque para pruebas el tiempo. En una investigación hecha por dos periodistas de este país, Gonzalo Guillén y Julián Fernando Martínez, creo que esa declaración del portal La Nueva Prensa tiene que allegarse a la JEP para ver si la verdad de Álvaro Uribe Vélez, preso hoy, y su abogado Diego Cadena, preso también por la justicia colombiana, coincide con la versión que está dando Julián Gallo. Y debe ser la JEP y la Fiscalía las que confrontan esas dos versiones, porque al parecer se estaba fabricando otro montaje para determinar quién era el que había asesinado a Álvaro Gómez. Pues la justicia será la que esclarezca esto, y si no puede la justicia colombiana, pues vamos a la justicia internacional para que el crimen de Álvaro Gómez se esclarezca. Pero no somos nosotros en este momento los jueces para determinar si lo que estaba haciendo Álvaro Uribe Vélez con sus abogados en Miami, ¿sí?, con el señor RQ y con el señor Vinagre, ¿sí?, o con el señor, en fin, alias Rodrigo Quintero, es lo que requiere este país. Por eso dejémoselo a la justicia. ¿Por qué no esperamos que la justicia adelante las investigaciones y nosotros de hecho ya estamos generando pronunciamientos? Pero debo decir algo, el uribismo es muy incisivo a la hora de calificar. Yo sí estoy esperando que el presidente Álvaro Uribe Vélez confiese por qué compraron las elecciones o por qué compraron la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006. Las verdades las tenemos que conocer. ¿O por qué no confiesan también la participación en múltiples hechos de los cuales hoy es acusado o no el presidente Álvaro Uribe Vélez? Pues aquí lo que se requiere, senadores y senadoras, es resolver este problema de guerra y de barbarie en la que han sumido a este país. Y yo vuelvo y lo reitero, al Centro Democrático le interesa la guerra y la barbarie. Al Centro Democrático le interesa ver al señor Julián Gallo no ahí sentado en esa curul, sino que le interesa verlo de camuflado y con un fusil al hombro. Eso es lo que le interesa a ellos. Le propongo, senador Julián Gallo, que vista de blanco todos los días para seguir en su apuesta por la paz y por la reconciliación. Y vuelvo, le reitero, le exijo, pero también le invito a que le diga toda la verdad a Colombia. Eso es lo que queremos ver. Y queremos que la guerrilla de las FARC, los que le apostaron a la paz, digan la verdad. Le apostamos a eso, esperamos que debe ser probada. Si la verdad no es probada, pues naturalmente se someterán a las penas privativas de la libertad establecidas también en la justicia transicional.
pero yo también quiero saber por qué dentro del año 2002 y 2008 fueron asesinados más de 8.000 líderes sociales en este país y hoy el gobierno y Álvaro Uribe Vélez no responden. ¿Dónde están los responsables de eso? Yo quiero saber también esa verdad. Esas son verdades que necesitamos conocer, porque al Centro Democrático, cuando le interesa, acompañan la justicia, y los hemos visto. Cuando les interesa, tenemos una buena Corte Suprema de Justicia, y cuando les interesa, la Corte Suprema de Justicia es lo peor, destruyendo la institucionalidad. Cuando les interesa, tienen una buena fiscalía, y cuando no, la fiscalía es mala. Eso es lo que hemos visto en este país, y yo no soy guerrillero, ni a mí me tienen por qué sacar aquí un pasado guerrillero. Soy un ciudadano que reclama derechos, y termino con esto, presidente. Mientras ustedes siguen gobernando con el presidente Iván Duque, que fue elegido, según las versiones que hay, con dineros del narcotráfico, que Iván Duque no lo ha explicado hoy, por el señor Ñeñe Hernández y sus socios, Colombia acaba de salir un informe y un estudio del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que Colombia es el país de Latinoamérica donde los colombianos viven en las peores condiciones. Eso es lo que tenemos que celebrarle nosotros al Centro Democrático que han hecho este país, que tienen a nuestro pueblo con las peores cifras de desempleo, que tienen a los colombianos y a las familias aguantando casi que física hambre, que tienen al país otra vez en guerra en menos de 8 meses, 66 masacres, que en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque van más de 500, 600 líderes sociales asesinados, que volvieron los desplazamientos. Pues no nos vamos a quedar callados. Y donde pueda vamos a sacar esto. No pueden seguir a nosotros señalándonos de guerrilleros cuando no lo somos. Somos ciudadanos de bien, amamos este país, queremos el bienestar de los humildes y los débiles y de todos los colombianos, y no solamente de los malandros mafiosos que se han apoderado del gobierno y se han apoderado de este país.